Padre, que sea tu espíritu el que sople, el que nos hable ese aliento de vida a nuestros corazones. Y así, Señor, como hiciste el milagro en mi madre y en cada uno de aquellos que hemos tenido contacto con ella, yo quiero que hagas ese milagro, que venga ese poder sanador sobre cada uno de tus hijos que ahora esté escuchando esta predicación, esta transmisión, y que tiene un familiar, un pariente enfermo de COVID-19 y que sea sanado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Un escriba le dice a nuestro Señor Jesús: te voy a seguir a donde tú vayas. Y nuestro Señor Jesús, el hombre más sabio, más inteligente, más atinado, el que escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres, se voltea y le responde a este hombre: ¿en verdad te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? ¿En verdad me vas a seguir a donde yo vaya? ¿Has considerado que las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos tienen nidos donde descansan, donde duermen, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde vivir o donde dormir? De hecho, le está diciendo: no tengo una almohada. ¿Estás seguro que me quiere seguir? Y otro de sus discípulos le dice: Señor, primero permite que yo vaya y entierre a mi papá. Realmente no está hablando este varón de que tiene que ir al funeral de su padre. De hecho, si su padre hubiera estado tendido, creo que este hombre le hubiera pedido más bien a Jesús: ve y ora por mi padre y resucítalo. O este hombre hubiera de haber estado ahí junto a su padre. Él estaba hablando de que era quizá el primogénito que estaba responsable ahora del cuidado de su papá, y quizá su viejo le faltaban 20, 30 años más de vida para que partiera a la presencia de Dios. Y entonces dice: ahora sí, una vez que yo sea libre de mis obligaciones, te voy a seguir. Pero el maestro de maestros le responde y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y sígueme. Deja a tu padre. Tú debes dar la prioridad ¿a quién? A seguir a Jesús. El tema que he titulado esta mañana es: creyente o discípulo. Yo espero que este día le esté predicando no solamente a creyentes, sino que le esté predicando a discípulos. Discípulo significa seguidor. Discípulo significa un seguidor y un hacedor de los ideales, de las doctrinas, de las filosofías y de las enseñanzas de quién, del maestro. Eso es un discípulo, es un seguidor. Y yo espero que hoy le esté predicando a seguidores de nuestro Señor Jesús. Esta mañana yo te pregunto nuevamente: ¿eres un creyente o eres un discípulo? Si tú eres un discípulo, tendrás que pagar un precio muy alto. En Mateo 4:17 leemos: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepíntanse,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos el cuadro de 4 de los apóstoles, 4 de los discípulos, que 3 de ellos fueron los principales de los 12: Pedro, Juan y Jacobo. Algunas enseñanzas y milagros muy selectos de nuestro Señor Jesucristo lo hizo frente a estos 3 discípulos. Lo peculiar, lo interesante de estos discípulos, que eran pescadores, gente sin letras, personas sin estudios, gente del vulgo, del populacho. Pero estos hombres fueron los principales. Estos hombres no se pusieron a convencerse a ellos mismos de cuando Jesús les dice: ¿sabes qué? Deja la actividad de pescador y ahora sígueme, yo te voy a hacer un pescador de almas. Juan y Jacobo no se pusieron con su padre: ¿sabes qué, papá? Pues te vamos a dejar y vamos a dejar las redes que estaban remendando para seguir ahora al maestro, al profeta, al Mesías. ¿Será el Mesías? ¿Será el Cristo? Porque créame que a ese tiempo los discípulos todavía no estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios. De hecho, ya estaba a punto de morir Jesús, o aún ya había hasta resucitado, y todavía tenían sus dudas. ¿Sí será realmente que Jesús era el Mesías? Porque murió. Ellos pensaban y creían que iban a recibir un libertador, un caudillo. Ahora vamos a ver que el discipulado tiene un precio. El ser creyentes, cualquiera puede ser creyente, pero no cualquiera puede ser un discípulo. El ser discípulo significa que ahora tu prioridad es Cristo Jesús y no el trabajo. Cuando Jesús le dice a Pedro y Andrés: dejen las redes, ahora síganme, y ellos lo hacen, esto significa que ahora la parte primordial, principal en el hombre no es el trabajo, es que ahora eres un seguidor de Jesús. Pero hay otra verdad o otro principio que debemos aprender aquí. Dejar las redes no significa que los apóstoles renunciaron o abandonaron su trabajo. Cuando nuestro Señor Jesús murió y al tercer día resucitó, los discípulos, los apóstoles, de hecho, se levanta el apóstol Pedro y les dice: ¿saben qué? Yo voy a pescar, ¿quién me acompaña? Y fueron a pescar. Y mientras ellos pescaron o estaban pescando, alguien les dice desde la orilla, allí en la playa: avienten la red a la derecha. Y la arrojaron al lado derecho. Y hubo una pesca milagrosa, una cantidad de peces enorme, extraordinaria. Cuando tú eres un discípulo de Jesús y le das la prioridad ahora a Jesús y no a tu trabajo, el trabajo secular que tú tengas va a ser bendecido y prosperado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están escuchando? Porque Él te va a decir el cómo. Él te va a decir: hazle así.
Él te va a guiar, Él te va a prosperar simplemente. ¿Por qué? Porque ahora tú eres su discípulo, ahora tú eres su seguidor. Me duele tanto en el corazón, ya en estas casi 3 décadas que tengo en el pastorado, de invitar, de motivar a cantidad de gente para que se congregue, para que tenga un encuentro con Cristo. ¿Y sabe cuál pretexto pone para no hacerlo? Ellos son dueños de su propio negocio, ¿eh? Son sus patrones, no están sujetos a un horario, a una empresa, a un patrón, que si no se presentan a trabajar, pues los despiden y pues hay 10 o 20, 30 esperando el lugar de esa persona. Y la excusa o el pretexto que ponen es: pastor, es que necesito trabajar. Claro, y qué bueno, todos necesitamos trabajar. Es bueno trabajar, es una bendición poder trabajar, pero creo que lo principal, lo prioritario, antes que el trabajo, es que tú eres un seguidor de Jesús. Y tú puedes llegar a honrar al Mesías, al Maestro, con tu trabajo. Pero primeramente es buscar el reino de Dios, primeramente es seguir a Jesús, seguir al Maestro. El ser discípulos implica morir al yo. Y lo vemos en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús lo está diciendo: tú quieres ser mi discípulo, quieres venir en pos de mí, te tienes que negar a ti mismo y tienes que tomar tu cruz y tienes que seguirme. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? El día de ayer me pasó algo. No es fuera de lo normal, porque Dios me está probando cada día. Dios te prueba cada día. Quizá tú ni cuenta te das que son pruebas, pero yo lo vi como una prueba. La enfermedad de mi madre fue una prueba para mí, para mis hermanos, para mi familia, para la iglesia, para muchos. Y yo agradezco que cantidad de gente, cientos de personas, estuvieron y están orando por la sanidad de mi madre. Pero Dios ayer me puso otro tipo de prueba. Fui al cajero automático a retirar un poco de efectivo, y al ingresar, ya ve que hay varios cajeros. Ingresé mi tarjeta, estuve como por 5 minutos y pues ni para allá, ni para acá, ni para afuera, y le daba a cancelar. Total que estaba haciendo travesuras el cajero y pues nada, dije, ¿cómo voy a dejar mi tarjeta ahí? Total, retiro, si pude retirar mi tarjeta. Hay cajeros que no te permiten hacer eso. Retiré mi tarjeta y bueno, pruebo con el cajero de al lado. Y al ingresar yo mi tarjeta de débito, empiezo a escuchar pues movimiento así de como que están contando muchos billetes. Y dije, otra vez está haciendo su travesura este cajero. Bueno, como al minuto me empieza a dar dinero el cajero. Dije, wow, qué buena onda, ¿no? Traigo la unción del Todopoderoso. Y dije, bueno, déjame cerciorar, porque no había seleccionado yo en mi cuenta, y bueno, chequé, dije, a lo mejor por adelantado me está dando el dinero de mi cuenta. Y checo, y no se había extraído ni un peso de mi cuenta. Ah, caray. Saco el dinero, lo cuento, son 4,000 pesos. Dije, pues qué buena onda. Como dijeran en mi rancho, maté víbora en viernes. Bueno, era en sábado. Y resulta, pues ya hago mi movimiento, pero me doy cuenta que a un lado de mí está un hombre
desquiciado, a punto del infarto. Metía su tarjeta en el cajero de acá, metía su tarjeta en el cajero de acá y se jalaba así, casi se arrancaba el cabello y andaba ahí pues como león enjaulado. Y el Espíritu me dice: regrésale ese dinero a ese hombre. El dinero que te dio el cajero, dáselo a ese hombre, es de él. Pero entonces le dije: padre, pero esos 4,000 entonces no me los voy a quedar. No, se los tienes que regresar porque son de él. Le digo: oiga señor. No, hombre, estaba hasta su respiración así acelerada. Yo creo que un cardíaco ahí le da el infarto. ¿Cuánto usted intentó retirar? Intenté retirar 4,000 pesos, pero estos cajeros no me da el dinero. Tenga, mire, aquí está, me lo dio a mí. Se me queda viendo ese hombre y me dice: muchas gracias. No sabe cuánta necesidad tenía, y se va inmediatamente. O sea, le urgía ese dinero. Cuando yo tuve esos 4,000 pesos en mis manos, dices: ¿a quién le gustaría tener 4,000 pesos así nomás gratis? A ver, ¿a quién? A mí sí, ¿no? ¿Quién tendría la tentación de...? Bueno, yo sí tuve la tentación, y eso que soy pastor, y eso que es discípulo. Y Dios, haga de cuenta que vi los ojos de Dios sobre mí, a ver qué estaba haciendo. Cuando Dios me dice eso, así por las buenas, y Dios, tenga los 4,000. Inmediatamente yo pensé, así la mente a veces es muy ágil. Así como la mente, el cerebro es muy ágil para pensar el mal, tenemos que ser más ágiles para pensar cosas buenas, para regresar lo que es del prójimo. Ahora que están los 21 días de ayuno y oración, me di cuenta de la clase de celular que yo tengo, porque las oraciones son por Zoom y mi celular solamente tiene la capacidad para pues estar viendo la videoconferencia, escuchar. Y cuando yo me conecto, o sea, yo sí puedo hablar, pero si me conecto con la cámara, empieza a trabarse. Lo hago a través de otro celular de mis hijos, el de mi esposa, y dije: no puede ser posible que yo tenga el celular más cacahuate aquí en la casa, que no da el ancho para eso. Inmediatamente yo pensé: pues ya tengo para un bonito de un celular. Y Dios me dice: no, hijo, tienes que regresar ese dinero porque es de ese hombre. Te tienes que negar a ti mismo, tienes que negarte a tus deseos. Aunque somos comprados y redimidos y lavados por la sangre de Cristo, que somos seguidores de Jesús, pero seguimos luchando con los deseos de la carne, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes siguen luchando con los deseos de la carne? A ver, levante la mano el que no, para darle un aplauso. Seguimos deseando, seguimos anhelando las cosas de la carne, pero Jesús dice: si tú quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz. Tomar la cruz es morir, y tienes que seguirme. Ese es el precio del discipulado, ese es el costo del discipulado. Lo vemos en Lucas 14:15. Cuando uno de los que estaban sentados en él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses.
También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. En esta parábola, nuestro Señor Jesús nos está enseñando que Él está invitando a su gran cena, que es la vida eterna, que es estar en su presencia por la eternidad. Está invitando a muchos, pero esos muchos están ocupados, unos se están casando. No que el matrimonio sea malo y que sea pecado. Si tú tienes tu matrimonio en los principios de Dios, más bien es honorable. Y tampoco que sea malo ir a probar esos bueyes para arar la tierra. Tampoco que sea, ay pastor, es que compré un gran yate, lo voy a probar ahí en la Riviera Nayarit. Pastor, es que mire que tengo ese terreno, tengo esta ocupación, tengo esta diligencia. Lo que nos enseña esta parábola es de que así como estos hombres dijeron, es más importante mi yunta de bueyes, es más importante mi matrimonio, es más importante el terreno que yo compré, eres más importante que tú, Jesús. Eso es lo que está representando y enseñando esta parábola. Los seres humanos por naturaleza pecaminosa somos ególatras. ¿Qué significa eso? Nos adoramos a nosotros mismos. Por eso Jesús lo dijo, si quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi seguidor, te tienes que negar a ti mismo, tomar tu cruz y tienes que seguirme. Ya no ser más adoradores del yo, sino ahora seguir las pisadas del maestro. Él es y debe ser nuestra prioridad a cada momento, a cada instante. Qué triste que en esas bodas del Cordero, y vea, las bodas del Cordero están descritas en el último capítulo de la Biblia, pero en el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, se celebra un matrimonio. Empieza con un matrimonio de Adán y Eva, pero al final termina con un matrimonio ¿de qué? De Cristo y su iglesia. Y estamos invitados a esa cena, a esas bodas. Pero si tú quieres ser parte y si tú quieres ser la novia, si tú quieres ser la esposa que tenga el derecho de estar en esa gran cena, de casarse con Cristo, tú tienes que ser un discípulo aquí. Tienes que demostrarlo aquí. ¿Que es fácil? No es fácil. Yo le digo, Dios, ¿por qué me pones esas pruebas? Yo tuve la tentación, créame, aún con todo lo que he leído en la escritura, aún con lo poco mucho que he conocido de Dios, con ese temor de Dios, yo tuve la tentación de quedarme con ese dinero. Wow, qué buena onda, 4,000 pesotes, pero el Espíritu me dice, regrésalo. Si yo me hubiera quedado con ese dinero, créame, yo me hubiera convertido ¿en un qué? En un ladrón. Yo hubiera, de hecho, ni hubiera podido dormir. No sé, más no lo pudiera haber hecho. El Espíritu me habla. Cuando el Espíritu me dice algo, inmediatamente hay que hacerlo. Hay que obedecerlo. Porque eso es bueno. Ese hombre volvió a vivir. Imagínate con qué trabajo él consiguió esos 4,000 pesos o esos 4,000 que le depositaron. Andaba desesperado ese hombre. Andaba en una ansiedad terrible.
tanta gente ahora en estos tiempos está ahora buscando esa palabra en Google, ansiedad. Se ha incrementado. ¿Pero por qué? Porque no han permitido o no han querido, no han hecho realidad en su vida, en su corazón, el ser seguidores, el ser discípulos de Jesús. Porque el ser seguidores, discípulos de Jesús, te va a traer paz, te va a traer bienestar a tu vida. Ahora, veamos otro texto, por favor. Mateo 10:34. Al ser discípulos, hay que pagar el precio del rechazo. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. ¿Cuántas veces una persona que decide ser seguidor de Jesús se va a echar como enemigos a los de su casa, a la esposa, a los hijos? Y hay tanta gente aún en estos días, todavía, que ven al cristianismo como si fuera una plaga, como si fuera una peste. Pero si tú te convertiste en un seguidor de Jesús y al principio tu familia te rechaza, al principio tu familia te maldice, y hay hombres, yo he atendido cantidad de hombres que han abierto su corazón y llorando así grandotes, con la voz como el triple más gruesa que yo, y me dice: pastor, mire, ¿sabe qué me dice mi esposa? Te prefiero mejor muerto, te prefiero mejor borracho, te prefiero mejor en la cárcel, te prefiero mejor drogadicto, te prefiero asesino, que antes que ser cristiano. No sé qué tendrán en el cerebro esas mujeres. Le dije: pues demuéstrale ahora, demuéstrale, hijo, que eres un seguidor fiel del maestro, con tu comportamiento, con tus acciones. Tú vas a demostrar que lo que ahora tú sigues, tus ideales, lo que tú crees es bueno, es verdadero. Este hombre que yo le regresé esos 4,000 pesos, quizá nunca más lo vuelva a ver. Quizá sí, acá pues una ciudad pequeña relativamente. Quizá en algún momento él vea esta predicación y vea: ay, fue él el que me regresó ese dinero. Pero imagínense que yo no se lo hubiera regresado, y luego que él se hubiera acordado o ir al banco y el banco hubiera reclamado al banco. No, pues aquí ahí el banco le hubiera demostrado: mire, hubo alguien que ahí dice que sí, alguien sacó el dinero. Y pues nos vamos a las cámaras, ¿verdad? ¿Y quién andaba ahí? Creo que se parece al que está en la página en lo que es de vida con propósito, allí en Google. Creo que se parece al pastor de vida con propósito. Mató víbora en viernes, ¿ah? Se echó sus 4,000 pesitos a la bolsa. Y no es tanto eso, sino es lo que Dios, el maestro, te está observando. Versículo 37 nos dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la encontrará. El ser discípulo de Jesús es amarlo más a él que a la familia. Usted quiere mirar a una mujer enfurecida, hágale algo a uno de sus hijos. ¿Ha visto a una gallina que anda con sus pollitos y quieren agarrar a un pollito? ¿Ha visto cómo se pone una gallina? Esa gallina parece que es un ganso y que pica fuerte, parece un pitbull. Y yo sé que no es para menos que
que las mamás sientan lo que le hacen a sus hijos. No es para menos, porque tuvieron a su bebé cuánto tiempo allí en sus entrañas. Son parte de ellas. Y yo no critico eso. Pero antes que tus hijos, antes que al esposo, hay mujeres que idolatran al marido. Y por eso cuando el marido les pone el cuerno y sienten que se mueren, porque su esposo era su Dios. O cuántos hijos idolatran al papá y luego ven los errores del padre y quieren, luego dicen hasta lo quieren hasta matar. Jesús pone a la familia y dice, cuando habla de discipulado, y dice, si tú no me amas más a mí que a tu hijo, que a tu esposa, que a tus hermanos, que a tu padre, que a tu madre, no eres digno de mí. ¿Estamos escuchando? Estamos hablando del precio del discipulado. Quiero que veamos, por favor, en Juan 8:31. El discípulo obedece también las enseñanzas del maestro. Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si tú eres un discípulo, si no solamente eres creyente, sino que eres discípulo, tienes que obedecer las enseñanzas del maestro. Y él lo dice: si ustedes son fieles a mis enseñanzas, son verdaderamente mis discípulos, que no solamente son oidores olvidadizos que por aquí entra y por acá sale. Y veamos un último texto en Marcos 10:17. Cuando creas, escucha por favor, esto está tremendo. Cuando creas que has avanzado demasiado como discípulo, Jesús te va a desafiar para ir a otro nivel. Cuando tú digas: pastor, yo ya tomé 10 encuentros, ya tomé el discipulado de Afirmando Mis Pasos, pastor, ya ayuné no 40 días, ayuné 140 días, pastor, ya terminé el instituto bíblico, pastor, ya me fui de misionero a tal lugar, pastor. Cuando tú le digas y vengas con el maestro queriéndole presumir de que avanzaste como discípulo, ten cuidado, porque él tendrá una respuesta. Ten cuidado, porque él va a tener un desafío nuevo para ti. Ve lo que dice Marcos 10:17. Cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Se arrodilla, se humilla, pero le hace una pregunta. Le hace una pregunta, y lo que no sabemos si esa pregunta realmente era una pregunta sincera, era una pregunta honesta, una pregunta porque él quería conocer más, o una pregunta para probar al maestro, o quizá un poquito de todo. Y Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde mi juventud. Desde que era joven los he obedecido. Como que allí este hombre, pues creo que ya tengo un pie en el cielo. Y vean lo que dice el versículo 21. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda
y vende tus posesiones y repártelo a los pobres. Y después de que hayas hecho eso, vendido tus posesiones, repartirlo a los pobres, entonces ven y sígueme. Había tres cosas. Y dice aquí que cuando este hombre escuchó la respuesta de Jesús, dice que puso una cara larga. Estoy en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice que, pues imagínate, si puso la cara larga, primero, maestro, se arrodilla, maestro, bueno, llegó alabando, quizás hasta adulando a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Llegó él quizá confiado, llegó quizá presumiendo, y él creyendo, pues yo me he portado bien. Y Jesús le dice, pues ya conoce los mandamientos, los he guardado, no desde ayer ni antier, sino desde que era joven. O sea que ya no estaba tan joven. Tenía muchos años guardando la ley, portándose bien. Y Jesús lo desafía a que vaya a otro nivel. Le estaba diciendo lo mismo que le dijo a Pedro y Andrés. Jesús le estaba diciendo lo mismo que le dijo a quién, a Juan y Jacobo. ¿A poco no les dijo, dejen las redes y síganme? Pastor, pero si Juan y Jacobo eran pescadores hasta pobres, estaban remendando las redes con su padre. Eran pobres, pues, ¿cómo se compara lo que tenían unas redes viejas y una barca quizá vieja con las posesiones de este hombre? Podemos llegar a especular y comparar y decir, es que no se compara. Pero si te pones a pensar, el oficio de Pedro, de Juan, de Andrés y Jacobo era el sustento de su familia. Era todo lo que tenían. Y ellos lo dejaron para seguir al maestro. Y este hombre se puso triste. Se le puso, dice, la cara larga, se puso triste, se puso a reconsiderar. Realmente cuando tú crees que llegaste a un nivel de fe, a un nivel de discipulado, Jesús te va a poner otro reto para que sigas creciendo, para que sigas avanzando. ¿Cuántos esta mañana quieren ser mejores discípulos de Jesús? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar el precio? El ser un verdadero discípulo de Jesús. Acabamos de ver en estas historias de los evangelios que tienes que pagar un precio. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que tomar la cruz y tienes que seguirlo a Él. Al seguir a Jesús es porque vas a imitarlo a Él, vas a hablar como Él, vas a comportarte como Él, vas a actuar como actuaría Él. Cada vez que tengas dudas, sobre todo los jóvenes, espero que todavía tengan dudas, espero que tengan la conciencia sensible. Cuando tengas la duda, esto será bueno o será malo, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Lo haría Jesús? ¿Haría Jesús lo que yo estoy haciendo? Yo me hago la pregunta, después vino el deseo de la carne. Ya había regresado a mi casa.
Y viene ahí el deseo, el demonio que viene y cuchichea las mentes de todos los hombres. ¿Por qué le regresaste ese dinero? ¡Qué tonto eres! Hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro. ¿Y sabe qué vino a mi mente? ¿Y tú, Jesús, qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Usted qué cree que hubiera hecho Jesús? Se lo hubiera regresado, ¿no? El ser discípulos de Jesús tiene un precio. Pero a mí me impresiona, me sorprende tanto como en la parábola que nuestro Señor Jesús enseña de los convidados a la cena, dicen: ninguno de estos que fueron invitados, ninguno de los que se excusaron y no quisieron venir porque tenían 1000 ocupaciones, porque eran ególatras, ninguno va a estar en mi boda. Está tremendo, ¿no? Póngase de pie, por favor.